Hoy vamos a hablar del tema de los cigarrillos electrónicos y el título que le hemos puesto es del solo es vapor, que es una de las falsas creencias más habituales a la prevención, ¿no? Para trasladar que desde esa banalización del uso de los cigarrillos electrónicos, que está generando que se incremente su uso por parte de la población, tanto adolescente como adulta, pues tenemos que actuar de manera preventiva, abordando las falsas creencias y todo lo que son los riesgos de los cigarrillos electrónicos. En este sentido, a ver, pasamos. Claro, si vamos a una de estas webinar, siempre los padres y madres lo primero que van a preguntarse es a ver qué me cuentan, o también los profesionales, a ver qué me cuentan, ¿no? Claro, cuando cogemos los datos epidemiológicos, los datos de prevalencia que nos dan la encuesta Estudes o la encuesta Edades, pues lo que vamos a ir viendo es que como en 2014 la prevalencia de personas que habían consumido alguna vez en la vida era ligeramente baja, ¿no? Era de un 17%. Sin embargo, vamos viendo cómo hay un incremento constante y en 2023 se sitúa en el 55% prácticamente, ¿no? Esto para alguna vez en la vida. Si nos vamos en los últimos 12 meses, salvando el bajón que hubo en el año 20, que por eso vemos esa curva descendente, como consecuencia del tema del COVID y del confinamiento asociado, pero vemos que pasa del 38% a un 46% y para los últimos 30 días del 15 al 26%. Claro, esto significa que prácticamente entre 5 y 6 personas han probado el cigarrillo electrónico alguna vez en la vida, prácticamente 5 de cada 10 en el último año y prácticamente 1 de cada 4 en los últimos 30 días. Esto, claro, son datos que así en frío pues nos generan una preocupación, un sobresalto, ¿no? Si nos vamos a ver los datos de los cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de enseñanza secundaria de 14 a 18, pues podemos ver cómo para el total en los 14 años, que es la figura que está más a la izquierda, pues se sitúa en un 41,5%, es decir, 4 de cada 10 adolescentes ha probado ya con 14 años el cigarrillo electrónico, ¿no? Y esto se va incrementando hasta los 18 años, donde encontramos el 66%. Y vemos que hay unas diferencias entre hombres y mujeres, donde al principio se inician a edades más tempranas, más chicas, pero luego ya va habiendo una aproximación equivalente, ¿no? Entonces, claro, si 4 de cada 10 adolescentes consume a los 14 años cigarrillo electrónico, la pregunta que se puede hacer un padre o una madre, ¿será mi hijo o mi hija uno de ellos? Y volvemos a estar preocupados, ¿no? ¿Esto qué significa? Ya, ¿qué más podría pasar? Bueno, pues cuando hablamos de temas de tabaco, pueden venir a hablarnos también, que no es el caso en esta webinar, que estamos enfocados en los cigarrillos electrónicos, pero también nos pueden hablar del consumo de las pipas de agua, de las cachimbas, ¿no? Y entonces ya es como para desesperarnos, de decir, no puede ser. Al final estamos intentando que no fumen tabaco pensando en el cigarrillo convencional, ya no nos aparece el cigarrillo electrónico, nos aparecen las cachimbas, nos aparecen también las snus, que son las bolsitas de nicotina que se introducen entre el labio y la encía. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más puede pasar? Bueno, es importante que transmitamos calma. Primero, porque el hecho de que hoy aquí se esté organizando desde la UPECA de Elche, una webinar para abordar esto, significa que los padres y las madres no están solos en el abordaje de esto. Hay detrás un servicio público del Ayuntamiento de Elche, unos profesionales que están abordando esto y que buscan también la colaboración de otros profesionales del ámbito universitario, del ámbito de la investigación, del ámbito aplicado, para poder ofrecer la mejor información y que todo ello nos ayude. Por lo tanto, calma, vamos a abordar todo eso. Y luego fíjense
que en los datos que les hemos transmitido no estamos hablando que el 80% de los adolescentes o de las personas adultas o el 100% estén utilizando el cigarrillo electrónico. Si nos vamos a ver cuáles son esos datos, fíjense que en los datos que más nos interesan no son los de alguna vez en la vida, que es esa línea que está en la parte de arriba, donde sí que nos encontramos prácticamente 5, 6 de cada 10, ¿no? Pero esto es que lo han podido probar puntualmente. Eso no debe preocuparnos. Cuando nos vamos a ver los datos en el último año, bueno, pero los datos verdaderamente relevantes son los de los últimos 30 días, porque esos son los que nos están indicando que es el grupo de personas adultas o adolescentes que están haciendo un consumo habitual de esta sustancia, ¿no? Y ahí es donde vemos que es 1 de cada 4, lo cual, si bien nos puede alarmar que sea 1 de cada 4, la parte buena, la parte positiva, y es la que nos tiene que transmitir esa calma a la que yo apelo, es que si 1 de cada 4 lo consume, significa que hay 3 de cada 4 que no lo consumen. Y esto es lo que también nos tiene que transmitir calma. Nuestros hijos o nuestras hijas pueden ser uno de esos 4, pero también pueden ser uno de esos 3 de cada 4. Así que calma, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo podemos abordar esto desde la evidencia científica. Cuando hablamos de tabaco, nos vamos a encontrar con muchos productos. Los productos típicos, que son los cigarrillos convencionales, el tabaco de liar. No es que sean nuevos productos, porque las pipas de agua, cachimbas o sirras, como las que quieran denominar, ya tienen muchos años, pero sí que han vuelto a ponerse de moda en el último lustro, ¿no? Los últimos 4, 5, 6 años. Luego nos encontramos con el tabaco calentado, que por la confusión que puede haber con los cigarrillos electrónicos también lo vamos a hablar hoy, ¿no? Luego los cigarrillos electrónicos, para mí mal llamados vapeadores, que luego explicaré el porqué. Y luego, como decía, también las bolsitas de nicotina, las snus. Por adentrarnos un poco y contextualizar de dónde aparecen los cigarrillos electrónicos, es importante que entendamos que el cigarrillo convencional de toda la vida, tanto si era fabricado como si era cigarrillo de liar, ha tenido, por favor, Salva, Salva, por favor, muteamos micros. Vale, estaba diciendo que el cigarrillo convencional se ha hecho una campaña por parte de las instituciones públicas e instituciones sanitarias para mostrar todas las implicaciones que tiene en cuanto y todos los componentes que tienen con todas las implicaciones para la salud que tiene, ¿no? Entonces, aquí tienen una imagen que ha sido ampliamente extendida y que nos va explicando cómo cada uno de esos componentes, la nicotina, el alquitrán, el butano, el monóxido de carbono, el metanol, el arsénico, el amoníaco, el cadmio, cómo cada uno de todos ellos al final tiene unos efectos perjudiciales para la salud, ¿no? Incluso les introducen azúcar porque es un producto que genera adicción y que refuerza el efecto adictivo de la nicotina, ¿no? Fíjense cómo la industria ha ido diseñando un producto cuyos componentes son todos perjudiciales para la salud, ¿no? Y esto se ha ido logrando que la ciudadanía en general, desde los adultos a los adolescentes, hayan ido interiorizando esto respecto al cigarrillo convencional y tengan esta imagen muy clara. Todo esto viene de un trabajo de estas instituciones que no surge de la nada. Es decir, la Organización Mundial de la Salud, a través del Plan Empower, ha estado desarrollando en las últimas décadas este proyecto digamos, de prevención, donde contempla una serie de acciones que son las que le dan sentido a esa denominación de Empower. La M de monitor es
la idea de vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención para ver cómo funcionan. Y eso tiene que ver con esas primeras imágenes que les he mostrado a nivel epidemiológico de cómo evolucionaba digamos, la población, ¿no? El número de personas consumidoras y que eso permite ver cuando hay algún tipo de consumo que no es a priori problemático desde un punto de vista de que esté muy extendido en la población, o cómo de repente empieza a haber una tendencia ascendente, y eso significa que determinados productos o sustancias se está incrementando su consumo y por tanto tienen que llamar la atención de los decisores políticos y de las políticas públicas para ponerles medidas de contención, ¿no? Todo esto se traduce luego en medidas como las de la protección, proteger a la población del humo del tabaco. Ustedes conocen, por ejemplo, la ley de antitabaco en España de 2011, que hubo mucha revuelta respecto a ello, pero que en verdad lo que ha planteado, lo que se planteó en su momento fue el prohibir el consumir productos de tabaco en espacios que eran públicos, sobre todo que fueran cerrados, ¿no? Esto era una medida que protegía a la población no fumadora del humo de segunda mano, pero también protegía a la propia población que sí que era fumadora del humo de segunda mano de otras personas, porque entonces está expuesto al humo de tabaco que está consumiendo de manera propia y al de otras personas. Y luego no tenemos que olvidar que gran parte de esta prohibición se dio en espacios donde había personas que eran trabajadoras y que por tanto desde una ley de protección de los riesgos laborales tenemos que evitar también esos riesgos que tienen que ver con el humo del tabaco, ¿no? A partir de ahí se buscó también una alternativa para ayudar a las personas que eran consumidoras de tabaco a abandonar el tabaco. Se empezó también a incentivar o a incrementar las medidas de advertencia de los peligros, donde empezaron a ponerse en las cajetillas más grande los mensajes y aparecer determinadas imágenes de los efectos dañinos que tiene el tabaco para la salud, ¿no? Y luego también otra medida fue el enforce, que fue hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio. Y esto ha funcionado muy bien porque antiguamente había, bueno, pues en motociclismo, en automoción, en distintos deportes y en distintos foros, en las marquesinas de la calle, en todo lo que era prensa escrita, revistas, periódicos, en televisión, había una constante publicidad y promoción del tabaco, ¿no? Y esto, en el momento en que se hace una prohibición explícita de hacer publicidad o marketing o promoción directa del tabaco, vemos que las medidas, conjuntamente con esta ley antitabaco, empieza a disminuir el consumo. ¿Y esto qué sentido tiene? Tiene, primero, que estamos protegiendo a la población, pero en la medida en que hay menos personas que son consumidoras, también hay menos personas que están dando un ejemplo de consumir a las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, los adolescentes, los menores, se están fijando en los comportamientos adultos y por tanto, en la medida en que reducimos el comportamiento de fumar en la población adulta, esto tiene un impacto también en el modelado, en el ejemplo que se está dando a los menores respecto al consumo de tabaco. En este sentido, la industria del tabaco ha buscado sortear esas prohibiciones de la publicidad y el marketing, sobre todo a través de las redes sociales, con influencers, gente de Instagram, youtubers y demás, que sutilmente aparecen pues debajo de la marca de tabaco, con un paquete de tabaco en concreto o promocionando otro tipo de productos. Y luego también se han subido los impuestos al tabaco. Todas estas medidas son las que han hecho que sea eficaz y que se vaya reduciendo el consumo de tabaco convencional, el de los cigarrillos convencionales que conocíamos. Y esto ha llevado a que de repente la población
disminuye el consumo de tabaco convencional y la pregunta es, viendo esa imagen que hemos visto de cómo ascendía del 2014 al 2023 el consumo de cigarrillos electrónicos, ¿por qué la gente, adultos y también población joven, usa los nuevos productos relacionados con el tabaco? Bueno, pues esto tiene que ver con que la propia industria del tabaco se hace consciente de que todas estas medidas que hemos hablado anteriormente son efectivas para reducir el consumo de tabaco en la población y por lo tanto, si tienen menos consumidores, tienen menos demanda de su producto y dejan de ganar dinero. No es que pierdan dinero, es que dejan de ganar más dinero, ¿no? Y ahí agudizan el ingenio para ver qué opciones tienen para conseguir revertir esa pérdida de ganancias o esa falta de ganancias, buscando nuevos productos que ofrecer que atraigan a la gente joven, sobre todo a los que ya son consumidores, ofrecerles alternativas frente a esa imagen del cigarrillo convencional que ya es una imagen negativa, y luego también el intentar sortear esa legislación que está aplicada al tabaco en sí, ¿no? Al cigarrillo. Entonces, ¿por qué la gente joven usa los nuevos productos? Porque son muy atractivos, porque son saludables, porque son más económicos, porque sirven para dejar de fumar, o hay otras razones. Y aquí es donde entra esa costumbre que tenemos las personas de, en sociedad, con otras personas, de dar nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras ocurrencias, y también hay intereses, porque todo lo que es la industria tabaquera y toda la que luego vive del tabaco, ¿no? Toda la que vive vinculada, por ejemplo, a los estancos, pues evidentemente tienen unos intereses ahí, ¿no? Pero más allá de las opiniones, ocurrencias, ideas, ¿qué es lo que dice la evidencia? La evidencia científica, ¿qué dicen los estudios científicos? Y nosotros, conjuntamente, dos compañeras y yo, realizamos apenas hace un año un estudio para ver cuáles eran los factores de riesgo y las razones por las que usaban los cigarrillos electrónicos los adolescentes. Y lo que hicimos fue buscar todos los estudios que nos pudieran, con estudios que tuvieran una mínima calidad, que nos, una calidad óptima, que nos pudieran ofrecer evidencia científica respecto a eso. ¿Para qué? Para hablar desde la evidencia y no desde las ideas, las ocurrencias o las creencias. Y eso en eso es lo que voy a basar cada una de las cuestiones que les voy a ir planteando a continuación. En ese momento en que la industria tabaquera ve que pierde gran parte de su capacidad de venta del cigarrillo convencional, surgen la primera generación de cigarrillos electrónicos. Y estas primeras generaciones, como pueden ver en la imagen, son muy parecidas al cigarrillo convencional. Están replicando la imagen del cigarrillo convencional. Pero se dan cuenta, enseguida se dan cuenta, de que no está teniendo mucha aceptación. Y no la está teniendo porque esa primera imagen que hemos puesto del cigarrillo convencional con todas las sustancias ha calado en, el imaginario, en la mente de la población, y entonces presentar un producto que es un cigarrillo electrónico, pero que se asemeja en imagen al cigarrillo convencional, las personas hacemos una asociación de esa imagen del cigarrillo convencional a este nuevo producto y por lo tanto seguimos viéndolo negativamente, ¿no? A partir de ahí, enseguida sacan los cigarrillos electrónicos de segunda generación, en los cuales ya intentan hacer cambios de imagen respecto a esos primeros. Mantienen un poco ese, ese estilo así estrecho y alargado, pero ya empiezan a introducir nuevos componentes, colores, imágenes, rompen con la imagen del cigarrillo convencional.
en los de tercera generación ya empiezan a darse cuenta de la importancia de ofrecer no solamente un producto, sino una experiencia. Y entonces estos productos buscan que sean muy versátiles, modificables, que las personas puedan customizarlos, que puedan, digamos, darle una imagen propia, y a partir de ahí empiezan a utilizar también la palabra vapor para referirse a estos cigarrillos electrónicos. Es ahí cuando empiezan con ello, ¿no? Y ya en los de cuarta generación lo que pretenden es romper con toda la imagen que se pueda asimilar a los cigarrillos electrónicos convencionales o similares, y ya emulan todo lo que son productos habituales, ¿no? Como puede ser un pintalabios, un pendrive, un marcador de páginas, y ahí pues pueden ver esas imágenes. ¿Por qué? Porque entonces la imagen, digamos, negativa que se tiene hacia el cigarrillo convencional y hacia los fumadores han intentado ir desplazándola, cambiando la imagen del cigarrillo convencional y haciendo que las personas que son fumadoras pasen más desapercibidas. Por un lado, cambiándole la propia imagen del dispositivo, y por otro lado, haciendo que pasen más desapercibidos porque ya no huelen, los cigarrillos electrónicos no huelen a tabaco, y ahora veremos cómo lo gestionan eso, y luego también porque el humo que generan se disipa mucho más rápido, ¿no? Entonces pasan más desapercibidos. Y esta es una estrategia de la industria para que esa imagen negativa que había del cigarrillo electrónico y por ende del fumador, perdón, del cigarrillo convencional y del fumador, la rompen de esta manera. Es ahí donde surge el cigarrillo electrónico con toda su fuerza, que al final es un dispositivo que es electrónico porque lleva una batería y un microprocesador que de alguna manera cuando se activa facilita que haya una batería que se calienta, y luego lo que tiene es que en lugar de tener tabaco prensado, lo que tiene es un cartucho con un líquido, y ese líquido puede contener o no nicotina. Esta es otra de las estrategias para hacerlo más aceptable el cigarrillo electrónico. Si logramos que las personas empiecen a utilizar el cigarrillo electrónico diciendo que están utilizando un cigarrillo sin nicotina, eso va a tener mejor aceptación que con nicotina. Pero lo que está también sucediendo es que estamos introduciendo a esas personas en el uso de un dispositivo que está diseñado para consumir nicotina. Y entonces, antes o después, se logra incrementar la probabilidad de que las personas pasen de utilizar un cartucho sin nicotina a uno con nicotina. Ese cartucho no es inocuo. Ahora veremos, porque es un líquido que es el propilenglicol, que no es un líquido inocuo, inofensivo o no perjudicial. Antes de llegar a hablar de eso, los motivos que trasladan los adolescentes para el uso de los cigarrillos electrónicos y que tiene que ver con esa revisión de estudios que nosotros hicimos, que les hacía mención antes, plantean que ven beneficios, perciben una serie de beneficios en comparación con los cigarrillos convencionales. Y sobre todo se centran en la creencia de que son menos dañinos para la salud, que tienen menos potencial de adicción y que además ayudan a dejar de fumar. Y esto son estrategias que ha intentado desarrollar o que ha desarrollado la industria con la idea de trasladar con la imagen y con esa idea de que no hay nicotina, si uno no quiere nicotina, que son menos dañinos, que se evita la adicción o que incluso pueden dejar de fumar. Ahora contrastaremos esto. Estos son los motivos
que piensan los adolescentes. Pero esto es así. Bueno, al final la imagen es, vamos a fumar, pero sano. En lugar de fumar un cigarrillo convencional, pásate o iníciate en el cigarrillo electrónico, porque vas a fumar, pero sano. Y cuidado con el mensaje. Fumar, pero sano. No dicen con menos peligro, con menos riesgo, con menos daño. Utilizan una palabra en positivo, que es más sano. Y esto también hace que la imagen que vamos teniendo del cigarrillo electrónico sea esa. Nos están haciendo creer, como se señala en estos estudios, que son menos dañinos para la salud porque la idea es que son sanos. Ahora bien, ¿es solo vapor de agua lo que tienen? ¿Los saborizantes o los aditivos son o no son perjudiciales? Claro, nos lo venden como que es sano. Entonces dices, bueno, pues es vapor de agua y, bueno, no tiene elementos perjudiciales. ¿Esto es verdadero o es falso? Bueno, pues es falso. Lo primero es que no es un vapor de agua. Lo que tenemos es un aerosol y ese aerosol está compuesto por distintas partículas, metales pesados como el níquel, el estaño o el plomo, por sustancias químicas que se ha demostrado que causan el cáncer, y luego nos encontramos con los saborizantes, ¿no? Como el diatecilo, que es una sustancia química que también se ha asociado en los estudios a una enfermedad grave de los pulmones. Entonces, el hecho de que lleve o no lleve nicotina es relevante porque si lleva nicotina hay un riesgo de adicción a la nicotina, pero el hecho de que no lleve nicotina no significa que no sea perjudicial, porque con esa idea de llamarlo vapor, y por eso a mí no me verán llamarlo vapor, yo siempre voy a denominarlo cigarrillo electrónico y todos los profesionales y todas las familias tienen que empezar a hablar del cigarrillo electrónico como cigarrillo electrónico y no como vapor, es por un sentido, porque la industria ha intentado que nos quedemos con esa idea de que el vapor, al llamarlo vapor, se hace una asociación con el vapor de agua, pero no es vapor de agua lo que expulsamos, es un aerosol con todas esas sustancias que he dicho anteriormente que son perjudiciales para la salud, indistintamente de si lleva o no lleva nicotina. Por lo tanto, hay que hablar de cigarrillo electrónico y no de vapor, y hay que hablar de aerosol y no de vapor de agua, ¿vale? No es vapor de agua. Luego le introducen también todo lo que son los sabores, los saborizantes, por lo que decíamos anteriormente aquí, si trasladamos que comparativamente le quitamos ese sabor al tabaco y vamos haciendo que con esa idea de que no sabe a tabaco, no es tabaco. Aunque lleve nicotina, el hecho de que se le haya metido un saborizante, o aunque no lleve nicotina, da igual, ahí está todo ese aerosol con todas esas sustancias, lo que está haciendo es que la experiencia que están teniendo las personas no sea la del tabaco convencional. En términos de quien lo consume, no le sabe a tabaco, le sabe a chocolate, a fresa, a café, a hierbabuena, a gin tonic, a cualquier tipo. De hecho, fíjense en esa rueda de sabores de líquidos, todos los que se han ido desarrollando, desde los más centrales que son, digamos, como familias de sabores, a cada uno como va teniendo múltiples sabores. Y esto lo hacen para que las personas cuando lo consuman no les sepa a tabaco y por tanto la sensación es que no están consumiendo tabaco. Pero también cuando expulsan ese aerosol tampoco huele a tabaco, a lo que huele es a gofre, a helado, a galleta, a ciruela, a coco,
a almendra, no huele a eso. Eso sí, si alguien quiere tener la experiencia de que sepa a tabaco, también tienen el sabor a tabaco, ¿vale? Lo tienen ahí en el verde más oscuro. Pero todo lo demás está buscado para que la experiencia no se asemeje a la del tabaco convencional, al del cigarrillo convencional, y para que el consumo pase también desapercibido para las personas no consumidoras o incluso resulte atractivo para las personas no consumidoras, porque si no huele a tabaco, igual es que no sabe mal. Déjame probar. Y ahí es donde entran los procesos de socialización, donde las amistades te dicen, no, pruébalo, si no sabe mal, o me dejas probar. Y ahí es donde empiezan por curiosidad en esos procesos de socialización a iniciarse en el uso del cigarrillo electrónico con esa estrategia muy bien urdida por parte de la industria de los saborizantes. Pero fíjense que esos saborizantes tienen hasta 114 componentes volátiles, que son irritantes y cancerígenos en gran parte de ellos. Nos encontramos con que los estudios han señalado que el más peligroso es el de melón. Dentro de algunos de los efectos que tiene está la citotoxicidad, que es una destrucción de células vivas. Es decir, estos líquidos, la inhalación de estos líquidos genera la destrucción de células vivas. Y hay estudios que señalan que el más peligroso es el de canela. Pero también se ha demostrado que los que tienen sabor a dulce, a menta o mentol y frutas muestran los niveles más altos de daño en el ADN, en la cadena del ADN. Esto indistintamente de si tienen nicotina o no la tienen, porque la nicotina lo que determina es la adicción a la nicotina. Pero fíjense cómo estos líquidos dentro de ese aerosol que luego se expulsa tienen una serie de componentes que son totalmente perjudiciales para la salud. Y esto la industria no lo dice, no lo plantea. ¿Cuáles son los motivos de uso de cigarrillo electrónico en adultos? Bueno, pues aquí se juega con una imagen de atractivo, de ser alguien cool, con un estatus, ¿no? Y entonces se busca vincularlo a imágenes muy positivas y muy atractivas, ¿no? También se busca que cuando las personas entran en las tiendas sean también muy elegantes y fíjense cómo utilizan mucho los blancos, el color blanco y la madera. ¿Por qué? Porque el blanco es un color limpio que contrasta con el color sucio que conocemos del cigarrillo convencional, que es más, que va manchando las paredes, que va amarilleando. Y luego fíjense también que la madera es un producto natural. Entonces el hecho de utilizar madera genera una imagen de que estás en un entorno donde lo que te ofrecen es algo natural. Es una asociación de ideas muy simples que hacemos las personas, pero que funcionan muy bien en temas de publicidad y marketing. Y eso es con lo que trabajan, ¿no? La idea es que usted no piense, usted entre y salga de aquí con el producto que le hemos ofrecido, porque le estamos vendiendo imagen, le estamos transmitiendo que es algo natural, que es algo limpio. No queremos que piense en todo lo que acabamos de hablar ahora sobre las sustancias que tiene ese producto. Si seguimos con los motivos de uso del cigarrillo electrónico en los adultos, y que esté hablando de adultos, entenderán hacia el final la importancia que tiene de cara a los adolescentes, a sus hijos y a sus hijas. Dicen que sabe mejor. Claro, si tienes un cigarrillo convencional que sabe a tabaco y de repente te meten un cigarrillo electrónico con saborizantes, sabe mejor, evidentemente. Pero eso no quiere decir que
no tenga daños para la salud, que no sea perjudicial. También señalan que obtienen más efecto con menos cantidad. ¿Por qué? Porque el cigarrillo convencional lo enciendes y se va consumiendo. El cigarrillo electrónico no, porque lo que haces es que solamente lo activas mecánicamente con la batería, haces que se produzca esa combustión del líquido y a partir de ahí haces la calada. Por lo tanto, obtienes el mismo efecto con una menor cantidad, pero además se ha trabajado para poder regular estos dispositivos, se puede regular la cantidad que se dispensa. También los líquidos tienen una mayor, puede tener o no nicotina, o los que son con nicotina pueden tener distintas concentraciones en miligramos de nicotina, ¿no? Pero también pueden regular que la calada sea más intensa o menos y que por lo tanto entre más o menos. Y esto es muy determinante porque en un cigarrillo convencional, con una calada entra la cantidad que entra. Con un cigarrillo electrónico, si lo regulas al máximo, puedes hacer una calada muchísimo más intensa y por lo tanto la cantidad de todos los productos que está entrando, incluyendo la nicotina, es mayor y por lo tanto la posibilidad de desarrollar una adicción a la nicotina es mucho mayor porque al entrar más cantidad de nicotina es más fácil desarrollar una adicción a esta. Y luego señalan que a la larga es más barato, claro, porque el cigarrillo, mientras tú lo tienes encendido, el cigarrillo convencional se va consumiendo. En este caso no, y por lo tanto eh, les funciona que es más, duradero, ¿no? Luego apelábamos también a que el hecho de que pasan más desapercibido, no tiene la imagen del cigarrillo, no huele a tabaco, el aerosol que suelta se disipa enseguida, eso hace que sea mucho más discreto, por lo tanto hace que esa imagen negativa del fumador de tabaco convencional, que podía tener una cierta estigmatización socialmente, pues con el cigarrillo electrónico pasan más discretamente y por lo tanto, bueno, pues hace que también lo vean como algo positivo. Y luego dicen que molesta menos a las personas de alrededor, pero que moleste menos en términos de el olor o de la condensación de humo no significa que no sean perjudiciales. Es decir, seguimos estando expuestos al humo de los cigarrillos electrónicos. Y luego también dicen que, bueno, dentro, con todas estas características, dentro del entorno urbano, pues puede ser más aceptado en esos espacios sin humo. ¿Por qué? Porque pasa más desapercibido y esto hace que también esa legislación que nos ha permitido disponer de espacios libres de humo, los fumadores de cigarrillos electrónicos los vulneren más fácilmente y pasen más desapercibidos. Entonces aquí utilizan todo esto como una imagen para venderlo, ¿no? No a los malos olores, no al alquitrán, no a la ceniza. Pero esto no significa que sean inocuos o que no tengan perjuicio para la salud. Al final, están utilizando las mismas tácticas de publicidad que hacían con el tabaco, nada más que con el cigarrillo electrónico adaptado a ello. Otra de las creencias o de las preguntas que nos hacemos, ¿estos productos relacionados con el tabaco o la nicotina son eficaces para dejar de fumar? ¿Esto es verdad o es mentira? Bueno, pues ¿es una realidad o es un mito que los adolescentes pueden dejar de fumar tabaco convencional con el uso de cigarrillos electrónicos? Bueno, pues no es un argumento válido para los adolescentes. Primero porque si asumimos que los adolescentes ya no deberían estar consumiendo cigarrillo convencional, tampoco deberían estar utilizando el cigarrillo electrónico. Y quienes dicen, oye, pero lo hacen sin nicotina. Bueno, es que acabamos de decir que el hecho de que no tenga nicotina no significa que no tenga determinadas sustancias y compuestos que son perjudiciales para la salud. Por lo tanto,
siguen siendo malos, ¿no? Pero si además le introducimos nicotina, aunque utilicen el cigarrillo electrónico como una estrategia para dejar de fumar, siguen estando expuestos a la nicotina, además de a todos esas otras sustancias que hemos comentado. Y luego también, esta es una de las cuestiones que plantean la industria, y es que, oye, utiliza cigarrillo electrónico en lugar del cigarrillo convencional. Fíjense que mantiene el gesto de la misma manera. Ahí tienen 3 imágenes en las cuales el cigarrillo convencional y el cigarrillo electrónico se coge con una mano, se lleva a la boca, se inhala, se exhala y lo que tenemos delante de nuestro es un humo o un aerosol. Es decir, mantenemos totalmente el mismo patrón de conducta para el consumo de un cigarrillo de tabaco convencional y un cigarrillo electrónico. Todo es igual y por lo tanto mantiene el gesto y no contribuye a desnormalizar el consumo de tabaco. De hecho, los estudios nos dicen que los adolescentes que utilizan cigarrillo electrónico o que utilizan cigarrillo convencional y que acaban utilizando uno u otro, acaban utilizando con el paso del tiempo los dos, acaban haciendo un uso dual. Es decir, quienes inician en el cigarrillo convencional en algún momento dan el salto al cigarrillo electrónico y entonces acaban utilizando los dos, los cigarrillos convencionales en los entornos donde pueden ser socialmente menos cuestionados y los cigarrillos electrónicos en los que pueden ver que socialmente se les cuestiona más, ¿no? ¿Y qué pasa con los cigarrillos electrónicos? Con los que empiezan en cigarrillo electrónico, pues que llega un momento en el que acaban utilizando también los cigarrillos convencionales. Entonces, se ha demostrado que no es válido como estrategia de cesación tabáquica en adolescentes, porque al final acaban consumiendo de los dos tipos, del cigarrillo convencional y del cigarrillo electrónico. Y son muchos los estudios y los organismos, desde la Organización Mundial de la Salud, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, el Plan Nacional sobre Drogas, que han señalado que no hay evidencias suficientes para indicar que los cigarrillos electrónicos sean eficaces o seguros para dejar de fumar. Hay algún estudio que señala, y esto es en Gran Bretaña, que cuando se utilizan dentro de una terapia de cesación tabáquica con apoyo de intervención psicológica, es decir, con terapia psicológica, con unas pautas y durante un tiempo se puede ir utilizando para ir reduciendo en adultos, pero siempre con esa terapia psicológica. ¿Qué sucede? Que los estudios señalan que los resultados no son mucho mejores que cuando únicamente se hace la terapia psicológica. Por lo tanto, el aporte que hace el cigarrillo electrónico en esos casos es poco o ninguno. ¿Vale? Sin embargo, la industria lo ha utilizado para transmitir la idea, la falsa creencia de que son eficaces para dejar de fumar, sin plantear que el efecto que tiene es mínimo y que además lo que tiene mayor efecto es esa terapia psicológica. Claro, cuando alguien va a un estanco a comprar un cigarrillo electrónico, no le están ofreciendo el cigarrillo electrónico y la terapia psicológica, ¿verdad? Por lo tanto, cuidado con cómo acaban engañándonos. En este sentido, por concretar también, está el tabaco calentado, que verán que han utilizado también una imagen alejándose del cigarrillo convencional y han introducido esa imagen que hace que sea algo distinto, ¿no? Como decíamos antes, un pendrive, un pintalabios u otro tipo de dispositivos que nadie diría que es un producto de tabaco.
El planteamiento del dispositivo es exactamente el mismo que hemos visto para el cigarrillo electrónico, o básicamente muy similar, pero lo que cambia es que el cartucho que se introduce no es de un líquido, es de tabaco que está prensado. Entonces, en este caso, eh, al activar la batería que calienta, lo que está calentando no es un líquido, sino que está calentando tabaco prensado. Esto hizo que esto se considerara en la legislación un producto de tabaco equiparado igualmente al cigarrillo convencional, porque lo que tenía era tabaco prensado. Por eso, estos cigarrillos, o sea, este tipo de productos de tabaco calentado no tuvo una muy buena acogida porque la legislación que se les aplicaba era exactamente la misma que la del cigarrillo convencional o el cigarrillo de liar y demás, ¿no? Del tabaco convencional. Por lo tanto, no tuvieron mucha acogida, ¿no? Le aplicaban la misma normativa, como podíamos decir, y por lo tanto, bueno, es un producto de tabaco, no es un cigarrillo electrónico porque tiene tabaco, no tiene ese líquido, le aplica la misma normativa y los efectos que tienen para la salud, ahí es donde nos faltan estudios sobre sus efectos. ¿Por qué? Porque el hecho de que apenas se haya podido utilizar ha implicado que no se han podido hacer estudios o los suficientes estudios con personas que usaban este tipo de dispositivo para ver qué efectos tenían. Por lo tanto, se les presuponen los mismos efectos que para el tabaco, porque comparten muchos de los productos tóxicos que tienen el propio tabaco y el humo, ¿vale? Bien, una vez hemos expuesto todo este planteamiento de por qué surgen los cigarrillos electrónicos como estrategia de la industria al bajar las ventas, porque las leyes que se estaban aplicando y las normas a la publicidad y el marketing estaban reduciendo el consumo y el número de consumidores, y viendo también este otro tipo de productos, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar el consumo de estos productos relacionados con tabaco? Bueno, pues la primera pregunta que tenemos que hacernos como madres, padres o incluso como profesionales es, quienes sean profesionales del ámbito de la prevención, es si usted fuma o consume algún producto relacionado con tabaco o si en casa está permitiendo que se fume o se consuma alguno de estos productos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque en esa revisión de estudios que hicimos, lo que hemos observado es que hay distintos estudios que están señalando que una mayor exposición a la nicotina, es decir, estar expuesto a que las personas de tu entorno próximo, como la familia o las amistades, estén fumando, hace que se incremente el riesgo de que tú no solamente consumas cigarrillo convencional, sino que también hagas un uso del cigarrillo electrónico y un uso problemático de este. Si hay una mayor exposición y hay una mayor aceptación del uso de los cigarrillos electrónicos por parte de la familia y las amistades, se incrementa. Por lo tanto, cuando hablábamos de los motivos de consumo en adolescentes, pero también en población adulta, tenemos que entender que cuando los jóvenes, amistades de nuestros hijos o nuestras hijas, consumen o tienen actitudes favorables al cigarrillo electrónico, se incrementa la probabilidad de que nuestros hijos e hijas consuman cigarrillos electrónicos. Pero también, si somos nosotros y nosotras como padres y madres quienes lo consumimos o aceptamos eso. Por lo tanto, tenemos que empezar por, primero, conocer los distintos tipos de cigarrillos electrónicos, las formas, de dónde surge todo esto, con una idea, con la idea de tener información para poder abordar esto. Hablar con nuestros hijos sobre todo lo que hemos ido hablando ahora, sobre esas falsas creencias, esos mitos, esas estrategias de la industria y sobre los riesgos que tiene, para con todo ello expresar con firmeza
que nosotros no aceptamos el consumo de tabaco en ninguna de sus formas, ni en la de cigarrillo electrónico. También estar hablando de cigarrillo electrónico implica que equiparamos, al llamarlo cigarrillo electrónico, lo estamos equiparando a un producto como el cigarro convencional, el cigarrillo convencional. Si lo llamamos vapor, no hay una asociación entre vapor y cigarrillo. Entre cigarrillo electrónico y cigarrillo sí que la hay. Entonces tenemos que trabajar así. Y tenemos que dar un ejemplo positivo, no siendo nosotros consumidores de ningún tipo de producto de tabaco. Porque aunque pensemos que no es así, nuestros comportamientos y nuestras actitudes influyen mucho sobre nuestros hijos y nuestras hijas. Estarán de acuerdo conmigo en que muchas veces se dice, ay, se parece, es igualico, se parece mucho a su padre o a su madre. Dices, hombre, físicamente no se parece mucho, pero lo que estamos viendo y por lo que nos está recordando mucho a su padre o a su madre es por un gesto, por una expresión de la cara, por un tono de voz, por una manera de andar. Y todo eso es porque aprendemos por imitación. Tenemos más influencia de la que muchas veces pensamos sobre nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestro comportamiento. Hay una bonita canción de Joan Manuel Serrat, Esos locos vaquitos, que dice, a menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción, porque se parecen a nosotros, nos están imitando, ¿no? Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos vaquitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, que se fijan en todo y tienen curiosidad y quieren aprender, ¿no? Sin respeto al horario ni a las costumbres y a las que por su bien hay que domesticar. Les tenemos que poner límites y normas, pero también tenemos que darles buenos ejemplos, ¿no? Volviendo a ese estudio que hicimos de revisión sistemática de los estudios existentes, fíjense cómo hay muchos estudios que señalan que el consumo de tabaco por parte de la familia o por parte de las amistades son uno de los principales factores de riesgo. Luego es verdad que hay factores genéticos, factores de presión de grupo, ser fumadores pasivos, pero que haya consumo de la familia y de las amistades son los más potentes. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Con los factores de protección que son aplicar un control, el control parental, que haya unos estilos parentales positivos que transmitan desde la comunicación una serie de normas claras sobre la prohibición de fumar en casa, que haya una buena comunicación para hablar del tabaco, de los cigarrillos electrónicos, de los efectos perjudiciales que tiene, de por qué llamarlo cigarrillo electrónico y no llamarlo vapor, de que no es vapor de agua, sino que es un aerosol con sustancias perjudiciales para la salud, aunque no lleven nicotina, de cómo la industria ha establecido una serie de estrategias para hacer creer que es más sano, para que piensen que la experiencia con el sabor, con distintos elementos, lo alejan de la imagen del cigarrillo convencional, pero que eso no es así. Por lo tanto, tenemos que tener esa capacidad para aplicar límites y normas que tiene que ver con el control, para plantear una comunicación que nos permita abordar todo esto. Y si vamos a los cigarrillos electrónicos, sucede exactamente lo mismo. Los factores de riesgo son los mismos que hemos visto anteriormente, mayor aceptación y uso por parte de la familia y de las amistades, pero además aquí nos encontramos con que hay una búsqueda de sensaciones que tiene que ver con vamos a probar algo nuevo, parece que no es peligroso, parece que esto es mejor que el cigarrillo convencional, esto sabe bien, y eso tiene que ver con la búsqueda de sensaciones y con la impulsividad, ¿no? Y cuando pone lo de mayor uso en hombres, esto tiene que ver porque los hombres son más buscadores de sensaciones y son más impulsivos en términos generales que las mujeres. Pero fíjense que los factores de protección son exactamente los mismos, una influencia positiva de los padres desde la aplicación de normas y límites, de los estilos parentales positivos y de la comunicación.
Por tanto, el papel preventivo en la familia es súper importante, porque podemos aportar un ambiente de cariño, de aprobación y de estabilidad. Podemos transmitir valores y reglas de conducta. Tenemos que establecer una comunicación de alguna manera íntima, apelando y favoreciendo no solamente a hablar y soltar el discurso, sino haciendo un intercambio de sentimientos, de emociones, de experiencias. Mira, a mí esto me hace sentir así. Yo he tenido esta experiencia. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo lo ves tú? Crear esos espacios donde poder escucharles también, ofrecerles apoyo y orientación y además entender una cosa, y es que los adolescentes son adolescentes, es decir, aquel que adolece. ¿Y de qué adolece un adolescente? Adolece de experiencia y del suficiente conocimiento. Por lo tanto, tenemos que ayudarles a tolerar la espera, a encontrar quiénes son, cómo relacionarse con el mundo, qué es lo que ven y perciben que está bien y qué no. Y tenemos que entender que este es un proceso lento en el que tenemos que acompañarles, ¿vale? Podemos acompañarles desde esa transmisión de valores, desde esa comunicación o intentar imponer y cuestionar y criticar y ahí es donde seguramente lo vivan como una amenaza y no funcione. Pensemos que en la adolescencia hay cambios físicos, psicológicos y sociales que lo que queremos es que sean personas autónomas que vayan desarrollando su autonomía y por tanto tenemos que ayudarles a percibir emociones, a comprenderlas, a manejarlas y tenemos que darles mucho cariño. Y dentro de todo esto tenemos que trabajar una estrategia básica frente a las estrategias de la industria y es el pensamiento crítico. Tenemos que enseñarles a buscar pistas cuando ven un anuncio, cuando ven a un youtuber, a un influencer, cuando ven una imagen. Y la pregunta es, cuando te lo están planteando, fíjate, ¿qué producto es el que te están vendiendo? Fíjate a quién van dirigidos. Es decir, fíjate, cuando te están sacando una imagen de una persona joven, muy joven, esto no va destinado a los adultos, esto va destinado a los jóvenes y a quienes se aproximan por edad, que son los adolescentes. Fíjate el gancho del anuncio que utilizan para captar la atención. No es el cigarrillo electrónico, los efectos que tiene a nivel de daño. No, te están vendiendo una experiencia, el sabor, te están vendiendo que esto es sano, te están vendiendo que... ¿Qué es lo que te están vendiendo? Te están vendiendo la imagen de una persona atractiva, te están vendiendo glamour atractivo. ¿Qué te ofrecen? Y ahora vamos a ver cuál es el mensaje oculto, qué es lo que no te están contando, qué es lo que te cuentan de los productos que hay, de los efectos que tiene. Todo esto no aparece en el anuncio, no aparece en la fotografía, no aparece en el discurso de ese youtuber o Instagram que te está vendiendo eso. ¿Qué información falta sobre las consecuencias que tiene este producto para la salud? Y eso es desarrollar ese pensamiento crítico y hacerles entender que nosotros como padres y madres no intentamos hacerles eh, que acepten lo que les decimos porque sí, sino que lo que estamos intentando es ayudarles a que tengan ese pensamiento crítico y analicen todo eso que están viendo y que son estrategias de la industria desde ese pensamiento crítico para llegar ellos y ellas a una decisión. Porque al final, nuestros hijos y nuestras hijas, dentro de nuestra casa, si se gestiona bien, aceptarán las normas que apliquemos, pero fuera de nuestra casa acabarán haciendo lo que quieran hacer. Lo importante es que ese pensamiento crítico les ayude a tomar decisiones para eso que van a hacer fuera de casa, porque dentro de casa vamos a estar nosotros. O dentro del hogar, y dentro del hogar me refiero a la vivienda, al vehículo, al coche, a todos esos espacios que son compartidos en familia. Y aquí hay muchas medidas de control
que se están desarrollando en los últimos años para reducir todo esto. Hay muchas medidas para reducir el consumo en lugares públicos, en estadios de fútbol, donde haya mucha gente, en los conciertos, para proteger a los niños y adolescentes en todos los espacios de convivencia, en el coche, en los parques infantiles, todos los espacios cercanos a los centros de salud, a los hospitales, a los centros docentes, que tenemos que seguir monitorizando y cuestionando las estrategias de la industria orientadas a los jóvenes. Hay que reducir los puntos de venta de tabaco, porque cuanto más puntos de tabaco hay, de venta de tabaco y de cigarrillos electrónicos hay más disponibilidad y más accesibilidad y por lo tanto más posibilidad de que acaben acercándose a ello. Y luego tenemos que seguir con las campañas informativas, dentro de las cuales hay acciones como esta webinar organizada por la UPECA del Ayuntamiento de Elche, que va destinada también a hacer llegar información a la ciudadanía, ¿no? Y luego tenemos que incrementar los programas preventivos en la escuela en relación a todo ello. Se está hablando también de la subida de precios. Bueno, es que el precio determina la accesibilidad. Si lo incrementamos, habrá menos personas que consuman, tanto adultas como adolescentes. En resumen, cualquier producto relacionado con el tabaco, incluyendo los cigarrillos electrónicos, son perjudiciales para la persona fumadora, para las personas que están expuestas a ese humo y también para el medio ambiente, porque todo lo que es la producción de estos productos, tanto el cigarrillo convencional como el cigarrillo electrónico, tiene un coste para el medio ambiente, tanto en la producción como en el desecho de estos productos, porque contaminan la tierra, contaminan los acuíferos, contaminan los ríos, contaminan el entorno, el ambiente, el aire. Tenemos que desnormalizar cualquier tipo de consumo, aumentar la regulación para reducir la accesibilidad, facilitar información basada en la evidencia científica y no en el conflicto de intereses de quienes venden y sacan un beneficio económico a costa de la salud de la ciudadanía, y tenemos que impulsar los programas preventivos. En base, todo esto es sentido común. Muchas gracias a todos y a todas. Quedo abierto a las preguntas que quieran formular y a que atendamos las